Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Espero que ya se encuentren despejaditos. Fernanda, no te preocupes. Me parece que las orientadoras que están a cargo en esta semana, pues ellas son las que graban las sesiones. Para cualquier duda o comentario, pues se las hacen llegar. ¿De acuerdo, Fernanda? Trata de estar el tiempo que puedas y ya, si no se puede porque tu pila se acaba, pues no hay ningún problema, Fernanda. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a esta cuarta sesión virtual que vamos a tener de este curso que se les está brindando. La semana pasada ustedes estuvieron trabajando con el profesor Javier, que fue en la asignatura de física, ¿verdad? Y que estuvo muy entretenida por lo que se estuvo observando y percibiendo. Como les había comentado desde el principio, vamos a estar trabajando diversas materias. El área de ciencias naturales, como se maneja en este curso, pues comprende tres áreas básicas, que es la biología, la física y la química. En esta ocasión, pues vamos a estar trabajando el área de la química, ¿sí? Sí alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profesora, historia de la química, modelos atómicos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Esas son las temáticas que vamos a estar trabajando, pero antes pues les voy a pedir que hagamos un ejercicio rapidito para despejarnos. Adelante, Elizabeth. No, lo siento. No te preocupes. Bueno, vamos a hacer una actividad rapidito para despejarnos, porque bueno, a lo mejor ya estamos cansados. Hace ratito mencionaban en el chat que tienen un poquito de sueño, etcétera, ¿verdad? Entonces, si pueden ir prendiendo sus cámaras, recuerden que eso es opcional. Vamos a hacer un ejercicio. Con nuestra mano derecha vamos a tocar nuestra nariz, con nuestra mano izquierda la oreja derecha, de esta manera, ¿vale? Para que lo vayamos haciendo. Y bueno, primero, gracias, Rodrigo. Mano derecha con la nariz, mano izquierda con nuestra oreja derecha, ¿vale? Y luego cambiamos. Mano izquierda, nariz, mano derecha, la otra oreja. Al revés, Simón, mano izquierda, nariz, mano derecha, así es. ¿Para qué? Esto nos permite a nosotros tener un poquito de concentración. Vamos a iniciar. Yo voy a decir cambio y vamos a cambiar la nariz y la oreja, ¿sales? Miren, vean así, digo cambio y hago esto, cambio y nuevamente, ¿sale? Si los demás igual gustan prender su cámara para que nos vayamos conociendo y observando, lo vamos a, estaría perfecto. Bueno, iniciamos, 1, 2, 3, cambio, 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 cambio. Ay, ya, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, se alcanzó a ver. Sí, ¿cómo les pareció la actividad? Es que traigo mis audífonos, eso no es justo. Sí, ¿verdad? A lo mejor se complicó un poco. Para los demás, ¿cómo les salió? ¿Sí les funcionó o no les funcionó? ¿Participaciones, muchachos? Sí. Adelante, Salvador. Sí, me funcionó. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito de coordinación y que prestar atención a las indicaciones. A veces nos confundimos, ¿no? Mano izquierda, mano derecha, luego estamos así o del otro lado. Entonces, bueno, este tipo de ejercicios a nosotros nos permite, aparte de distraernos un poco por lo que tengamos que ver, entonces, pues vamos aprendiendo un poquito más y concentrándonos en el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, como ven en la presentación, el tema que vamos a estar desarrollando es la historia de la química y los modelos atómicos. Es muy básico, es información prácticamente, vamos a estar viendo teoría, pero es importante que ustedes la tengan o la conozcan. A lo mejor ya lo saben, tienen estos conocimientos empíricos por la secundaria, ¿no? Que también abordan esta materia. Pero bueno, es importante que también vayamos recordando todo ello, porque bueno, nos vamos a adentrar a lo que son las reacciones y debemos de tener primero en cuenta toda la base teórica. Bueno, el objetivo de esta sesión virtual es que ustedes como estudiantes puedan identificar los inicios de la química como ciencia, en donde el estudiante sepa reconocer los diferentes modelos atómicos
que se han presentado con el tiempo, a fin de tener un modelo establecido en la actualidad. Y bueno, hemos tenido un buen de modelos atómicos y cada uno con ciertas diferencias y modificaciones que nos han permitido tener avances en esta área de la ciencia. Y bueno, ahí en la imagen ustedes pueden ver algunos y ahorita lo vamos a ir comentando prácticamente, ¿sí? Voy a compartirles otra presentación, permítanme un momento, porque es donde quiero que ustedes vean la historia de la química. ¿Cuándo se imaginan ustedes que inició la química? Como estudio científico, porque la química viene desde que técnicamente la vida humana se creó. Ok, así es, digamos, si hablamos de manera general, la química inicia desde que a lo mejor el mundo se creó, se desarrolló, empezó la vida o la existencia, ¿sí? Pero, bueno, como ciencia, pues también implica otras cosas, y ahorita lo vamos a ir viendo. Gracias, Rodrigo. Bueno, aquí tenemos una línea del tiempo de lo que es la historia de la química. Se dice que a partir del año 800,000 antes de Cristo, pues la química se da con el descubrimiento del fuego, ¿sí? Ya había población en nuestra Tierra, en nuestro planeta, y bueno, empiezan a descubrir el fuego. Entonces, a partir de ello, pues empieza a generar la química. No se toma como ciencia, pero ya es parte de. ¿Por qué? Porque el fuego se considera como la combustión, y la combustión es un proceso químico que se da hoy en día, o que ya lo conocemos de acuerdo a las propiedades de la materia. Y que bueno, es la intervención de oxígeno, el combustible y el elemento que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, en el año 800,000 antes de Cristo, pues se da el descubrimiento del fuego como primer indicio de la química. En el año 10,000 antes de Cristo, pues lo que era Egipto y China, pues ya hacen uso de la alfarería. Y si ustedes bien saben, pues la alfarería también se tiene que someter a altos grados de calor para que se pueda hacer un objeto sólido, que como lo es la cerámica. Entonces, en el año 8,000 antes de Cristo empieza el desarrollo de la fermentación. ¿Alguien sabe qué es la fermentación? Muchachos, ¿alguien sabe qué es la fermentación? Sería la oxidación, profe. Es que nadie habla. Bueno, más o menos. Bueno, la fermentación tiene que ver con, digamos, la descomposición o algo así de los objetos o del material que nosotros tengamos. Si nosotros queremos hacer fermentación en lo que es la piña, cortamos unas rebanadas de piña, las dejamos en agua, las ponemos en calor o, bueno, en el sol, digámoslo así, y en determinado momento ustedes van a percibir que esa agua que contiene piña pues empieza a tener una especie de espuma y posteriormente un olor pequeño a alcohol. Entonces, ahí se está haciendo un proceso de fermentación. Más adelante lo vamos a ver con estos procesos químicos, pero bueno, nada más es para que ustedes tengan la idea de qué es o a qué se refiere. Ahora, en el año 2000 antes de Cristo, China descubre el electromagnetismo, que no es otra cosa más que atraer los objetos o los cuerpos hacia otro cuerpo. ¿Sí? Y bueno, aquí ya tiene que ver igual en esta parte de la física con el magnetismo prácticamente. Y bueno, viene aquí en el año 1500 antes de Cristo la latroquímica. ¿Qué es la latroquímica? Es la química medicinal, en donde a partir de cierta condimentación de las hierbas y utilizando el proceso de fermentación, pues ya se empezaban a dar estas medicinas tradicionales o medicinas naturales. ¿Sí? Entonces se utilizaba esta área de la química natural. En el año 1709 después de Cristo se fabrica el primer termómetro de mercurio. El mercurio pues es un elemento de la tabla periódica y que bueno, a nosotros nos permite hasta hoy en día tener ese grado de temperaturas en nuestro cuerpo. Bueno, más que nada utilizarlo para ver qué tipo de temperaturas tenemos, ¿sí? En el año 1785 el físico-químico Lavoisier y la ley de la conservación de la masa se crea en ese proceso.
Lavoisier menciona, o su ley prácticamente establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es considerado también como el padre de la química moderna. Entonces, Lavoisier fue uno de los principales que empezaron a dar indicio para esta área de la química general. ¿De acuerdo? En el año 1832 después de Cristo, se desarrolla la clasificación de la química orgánica y la química inorgánica. Y en este caso, pues la química orgánica tiene que ver con todo ese proceso o esa área de la biología, utilizando lo que es ADN, se me fue la glucosa, entre otros. Tiene que ver el proceso de la sangre. Todo eso tiene que ver con química orgánica, a diferencia de química inorgánica, pues que tiene que ver más con reacciones, sustancias, compuestos, ¿sí? Y bueno, en el año de 1869, Mendeley publica la primera tabla periódica de los elementos. Aunque años atrás, digamos, ya se daban o había indicios de elementos dentro de la tabla periódica, Mendeley fue el primero que dio el orden exacto de la tabla como tal. Para ese, bueno, en este caso Mendeley no conocía los 118 elementos que hoy tenemos, sino que para ese entonces, en ese año, solo existían 69 elementos, ¿sí? Y en el año 1890 se empieza a dar inicio de la área de la petroquímica, es decir, empiezan ya a generar por medio del uso de la química, lo que es el área del petróleo, su, ¿cómo les podría decir? Destilación y procesamiento del mismo, ¿sí? En el año 1895 se dan los descubrimientos de los rayos X, y bueno, eso hasta hoy en día ha tenido un gran avance en lo que es el área de la medicina. En el año 1910, Marie Curie y su esposo aíslan el radio, ¿sí? Y aquí ya se generan dos nuevos elementos, polonio y radio. Y en el año de 1920 se descubre el protón y el neutrón. Ahorita lo vamos a ir viendo en lo que son los modelos atómicos, cómo es que en un determinado momento solo consideraban al átomo como una sola esfera. Entonces, en 1920, pues ya se da el descubrimiento del protón y del neutrón. Y bueno, aquí tenemos también que en el año 1923 se inicia la producción de insulina. Hoy en día este avance ha sido grandísimo prácticamente, porque bueno, la insulina se utiliza principalmente en las personas diabéticas. Entonces, este avance no nada más es para la química, sino para la sociedad en general, ¿sí? Tenemos también que en el año de 1939, Mueller implementa el uso del dicloro, difenol, dicloretanol, ¿sí? Entonces, bueno, son fórmulas que más adelante esperemos alcanzar a ver para que ustedes puedan comprender la manera en cómo se desarrollan estos compuestos. Y tenemos aquí las dos últimas fechas. En 1954 se lanza la bomba de hidrógeno. Anteriormente se utilizaban las bombas nucleares y bueno, como ustedes pueden observar esa imagen, la bomba de hidrógeno causa mucho más daño que una bomba nuclear, ¿sí? Y por último, en el 2004 se da el uso de la ingeniería genética, en donde ya se da la combinación prácticamente de estos genes, y esto también va englobado, va muy de la mano con biología, por el uso de los transgénicos, ¿sí? O transgéneros, por decirlo así, que no es otra cosa más que la modificación genética que se da en los organismos vivos. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas o preguntas con lo que es la historia de la química? Fue muy general, pero bueno, espero que les sirva. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, profesora, muchas gracias. ¿Seguros? Ok, bueno, entonces, una vez que ya nosotros tenemos lo que son las bases de la historia de la química, ahora vamos a considerar o vamos a hablar sobre los modelos atómicos. ¿Qué tipo de modelos atómicos conocen ustedes? Muchachos, ¿qué tipo de modelos atómicos conocen? ¿No? Bueno, vamos a considerar un poquito.
¿Sí alcanzan a ver las imágenes? Bueno, perdón, mi pantalla. ¿Sí ven lo que tengo aquí en la mano? ¿Qué es? Es una piedra. Así es, son piedras, ¿verdad? Consideramos aquí, en este aspecto, antes de que pasemos a lo que son los modelos atómicos, esto son piedras, pero a su vez es materia. Entonces, la materia está compuesta por uno o varios elementos, dependiendo la materia que nosotros vayamos a abordar. Eso lo vamos a ver igual posteriormente. Entonces, bueno, por el momento, esto es materia, ¿sí? Y la materia está conformada por átomos. Bienvenida, Fernanda, nuevamente. Entonces, la materia está conformada por átomos. Imagínense que estas piedras son los átomos. Si alcanzan a ver de qué tamaño, ¿no? Si se perciben o si, bueno, digamos, si los estamos viendo. Entonces, la materia está conformada por átomos. Vean esto otro. ¿Qué creen que tengo aquí? ¿Es polvo? Es polvo, así es. Bueno, en este caso ¿Sal? es sal. O sea, Así es, sal. Miren, si se alcanza a ver aquí en mi mano, esta es sal, ¿sí? Y si se dan cuenta, así como va cayendo, los granitos son mucho más pequeños. Pero también imaginen que cada granito es un átomo, ¿vale? Si alcanzan a ver, permítanme. Miren, si se alcanza a ver, ahí está, en mi dedo hay unas pequeñas partículas, lo vamos a decir así, o pequeños fragmentos de esta sal. Entonces, esto también es materia y digamos que estos granitos todos son los átomos. ¿Qué es un átomo entonces? Muchachos, ¿qué sería un átomo? es una medida de unidad, profesora. Está muteado. ¿Sí? Perdón, Rodrigo. Es una medida de unidad, profesora, muy pequeña, de la materia. Ok, así es, bueno, tienes la idea prácticamente, un átomo es la cantidad o la mínima cantidad en la cual se puede dividir la materia, ¿sí? Entonces, si nosotros, aquí tenemos esta piedra, lo vamos a poner en cuenta, tenemos esta piedra y está un poco grande. Ahora, pero esta está conformada por muchos átomos, porque está, digamos, tiene una figura, tiene una forma, etcétera. Si yo la empiezo a partir o la trueno con un martillo, obviamente, porque no, con las manos no lo puedo, porque es sólido, está muy duro. Entonces, si yo la trueno a lo mejor con un martillo, con un artefacto más duro, pues se va a hacer polvo, se va a hacer pequeñito, como lo es en el caso de la sal. Entonces, todo eso me va a estar indicando que son los fragmentos en los cuales se puede dividir la materia. Y por lo tanto, estamos hablando de los átomos. Pero bueno, ¿cómo nosotros consideramos que los átomos empezaron a formar parte de nuestra vida? Vamos a verlo. Miren, las teorías atomistas y los modelos atómicos es lo que vamos a estar trabajando en esta ocasión. Ahora, ¿qué ocurriría si dividiéramos un trozo de materia muchas veces? ¿Qué ocurriría, muchachos? Sería cada vez más chico y más chico, más chico, más chico. Sería más pequeño, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han batido un pan? Adelante, Sí, Inan. grumitos, grumitos, grumitos. Así es. Se hace pequeños, bueno, las boronitas que nosotros, entonces se divide en la mínima cantidad que nosotros podamos ver. Dice, aquí la segunda pregunta, dice, ¿llegaríamos hasta una parte indivisible o podríamos seguir dividiendo sin parar? No, ¿verdad? Porque nosotros llegaremos a un punto en el que la materia prácticamente ya no se puede dividir. Ahora dice en este pequeño globo, dice, este tipo de preguntas, bueno, los filósofos griegos buscaban la explicación de su entorno, es decir, la explicación de la materia. Si ustedes pueden ver en la imagen, hay un sujeto, en este caso el filósofo, y el sofista, que vendría siendo el alumno, y que bueno, él trata de explicar, o bueno, así por la imagen, digamos, tienen una abejita, entonces trataría de explicar por qué la abeja se mueve, cómo es su movimiento, qué tipo de ondas utiliza, qué altura puede alcanzar, si lo hablamos de esa manera, de una forma general.
Entonces, así como estas preguntas, los filósofos se formulaban ciertas cuestiones para poder explicar todo lo que había en su entorno, desde por qué anochecen unos días más tarde, por qué las estrellas salen de un lado y luego del otro, etcétera. Entonces, pero había algo muy, muy característico en esta época, que no existía la experimentación y la medición. Es decir, carecían de un método científico. ¿Por qué? Porque ellos nada más se enfocaban a todo lo que observaban. Entonces, para ellos solo el método de la observación era lo único que se tomaba en cuenta, porque no podían experimentar o aún no lo hacían como hoy en día, que pues se tienen lo que son los laboratorios para poder hacer todo este tipo de acciones. Y sobre todo la medición en donde pudieran comprobar sus resultados. Y bueno, pues vamos a ver aquí las diferentes teorías atomistas en las cuales se basó lo que es la ciencia de la química y los modelos atómicos. Primero, Tales de Mileto, en el año 1640 a 1546 a.C., consideraba que la materia universal era el agua. Es decir, Tales de Mileto decía que sin el agua no podríamos existir, que porque el agua lo era todo, o el agua era el núcleo general para la subsistencia en general, o en todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Jani, muchas gracias por tu comentario. Dice que el átomo se divide. Y ahorita vamos a ver si un átomo se puede dividir o no se puede dividir. Pero gracias por tu comentario, Jani. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, Tales de Mileto decía que el agua lo era todo. Anaxímenes, otro filósofo, consideraba que el aire era la materia universal. Entonces decía, aquí el agua es indispensable, pero sin el aire nosotros no podemos existir. Y que a partir del aire se puede generar el agua. Era lo que Anaxímenes presentaba en sus teorías prácticamente. Luego viene lo que es Anaximandro, en 1610 a 1546 a.C., fue discípulo de Tales de Mileto. Y bueno, Anaximandro concebía la idea de que había una sustancia primordial a la cual le llamó apeirón, ¿sí? Y bueno, Anaximandro decía que tenía las propiedades de ser tangibles e impalpables, ¿sí? Es decir, que no lo podíamos tocar, que no lo podíamos ver, pero que existía. Entonces, Anaximandro llamó esta sustancia primordial apeirón y le damos ese significado. El apeirón prácticamente era como algo divino, como un espíritu, por decirlo así, el cual no puede ser tocado, no puede ser visible, no lo puede uno así agarrar, pero que existe. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí va quedando claro? Sí, profesora. Sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, eso es lo que Anaximandro mencionaba, ya algo espiritual, algo que ya existía, pero que no lo podemos tocar. Para Heráclito de Éfeso, él mencionaba que, digamos, que el fuego era prácticamente lo que asimilaba el alma. Entonces, si nosotros no tenemos alma, no podemos subsistir. Entonces, Heráclito decía mucho esta frase: todo está hecho de fuego y a él todo regresa. Entonces, es como esas frases hoy en día, dependiendo de las religiones, de que polvo seremos, perdón, ya me revolví yo misma, ¿no? Pero del polvo salimos, al polvo regresaremos, ¿no? Algo así. Entonces, así Heráclito mencionaba que todo estaba hecho de fuego y que todo regresa a él. Si se dan cuenta, pues vamos viendo los 4 elementos prácticamente. Aquí, Empédocles de Agrigento es otro filósofo, aparte de ser filósofo, también era poeta, físico y médico, y ya él consideraba prácticamente los 4 elementos como la parte fundamental de la ciencia en general. Aún no se sabía que había una ciencia que estudiaba todo ello, pero ya decían que aquí, sin los 4 elementos, no podía haber subsistencia humana. En este caso, pues son el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y pues 2 fuerzas divinas, una atractiva y otra repulsiva, así como el amor y el odio, lo que hoy en día conocemos como el bien y el mal,
Y pues bueno, esas eran las fuerzas divinas que Empédocles mencionaba o consideraba como tal, lo bueno y lo malo, y aparte una fusión de los 4 elementos. Hay otro filósofo que se llama Leucipo, se da en el año 450 al 370 a.C., y se cree que fue el primero en considerar que la materia, al dividirse en trozos cada vez más pequeños, llegaría a una partícula tan pequeña que ya no podría dividirse. Leucipo fue uno de los primeros filósofos prácticamente que dio a este concepto de la materia, que la materia sí puede ser dividida sin perder prácticamente sus propiedades, y a tal grado de que ya no puede dividirse más. Pero como no quedó sustentado, no quedó confirmado prácticamente para volverlo una teoría, pues obviamente se quedaron como solo observaciones que él hizo. Hasta ahí nada más. Ahora viene otro filósofo que es Demócrito de Abdera, discípulo de Leucipo prácticamente, si se dan cuenta, es el que le robó prácticamente toda la investigación a Leucipo, porque Leucipo pues ya consideraba que la materia se podía dividir, pero no lo sustentó o no lo patentó. Entonces viene Demócrito y dice, bueno, pues yo propongo que la materia está formada de átomos. Y ya es donde se empieza a generar todo este vínculo o esta información sobre las teorías del atomismo o las teorías atomistas. Entonces, Demócrito fue uno de los primeros filósofos que dice, la materia está compuesta por átomos y los átomos es la cantidad mínima en la que la materia se puede dividir. Y aquí vemos en el recuadro verde, si ustedes pueden ver, dice, llamó átomos lo indivisible, es decir, la partícula más pequeña que no se puede dividir, a las partículas que se obtenían de dividir a la materia hasta lograr el menor tamaño posible. Y suponía que el universo solo existen átomos y un vacío. Entonces, esta es la información hasta el momento de lo que era la teoría atomista. Si van viendo cómo avanzando, ¿verdad? Desde el simple hecho de que consideran al agua como un todo, hasta Demócrito, que junto con Leucipo consideraron ya que la materia estaba conformada por átomos, y los átomos son la cantidad mínima en la que puede dividirse la materia como tal, ¿sí? Miren, les traigo otro ejemplo que alcanzan a ver. Ay, perdón, miren. Aquí está. Es un plátano y lo dividimos aquí como Leucipo. Era un fragmento grande, lo dividimos en un más pequeño, luego más pequeño y más pequeño, ¿sí? Y si seguimos dividiendo, obviamente pues nos va a quedar una especie de puré. Miren, alcancen a, ¿sí se ve? Como una especie de puré, pero todo es especie de puré porque ya la cantidad mínima en la que podemos ir dividiendo la materia, entonces nos da el indicio de que los átomos están formando una materia como tal, ¿sí? Un pequeño fragmento de materia. ¿De acuerdo? ¿Sí va quedando claro? Sí, profesora. Adelante. ¿Alguien habló? Perdón, no escucho. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Sí. Ok. Recuerden que si tienen dudas, por favor me van diciendo para que de esa manera vayamos complementando la información. Ahora, y ya viene, vamos a hablar sobre los modelos atómicos. Tenemos varios modelos atómicos, pero el primero va a ser de Dalton. Entonces, Dalton prácticamente es considerado como padre de estos modelos atómicos porque fue el primero que lo empezó a desarrollar. Entonces, Dalton dice que la materia está constituida por partículas muy, muy pequeñas llamadas átomos. Los átomos de elementos diferentes son diferentes entre sí. Es decir, un átomo nunca va a ser igual a otro átomo. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de sal, nunca va a ser igual a un átomo de esta piedra, ¿sí? Porque son totalmente diferentes. Aunque a lo mejor en su composición general ambos son sólidos, pero no están conformados por las mismas estructuras o los mismos componentes. Entonces, por eso Dalton dice que los los átomos de elementos diferentes siempre van a ser diferentes.
Y también dice que cuando los átomos se combinan, lo hacen en proporciones definidas de números enteros. Y bueno, aquí tenemos en las imágenes, ustedes pueden observar, en estas son varias esferitas. ¿Por qué? Porque Dalton consideraba que un átomo era una esfera como una bola de boliche, de una forma sólida prácticamente, pero aún no se descubrían las partes de este átomo, entonces solo era considerada como una esfera de boliche, ¿sí? Y bueno, también Dalton ya propone los primeros símbolos de algunos elementos que hasta entonces eran conocidos, como el hidrógeno, nitrógeno, carbono, fósforo, cobre, hierro, magnesio, plata, etcétera, ¿verdad? Todos los que pueden observar ustedes aquí en la pantalla. Entonces, eran la forma en cómo Dalton prácticamente concebía estos modelos atómicos. El segundo es el modelo atómico de Thomson. Thomson genera o desarrolla el primer modelo electrónico. ¿Por qué se llama modelo electrónico? Porque aquí ya se empieza a desarrollar, o bueno, Thomson prácticamente descubre que existe una fuerza con una atracción negativa, a la cual ya se le puede considerar como electrón. Aún no le daban el nombre, pero bueno, pues ya se empieza a dar este primer modelo electrónico, en donde ya se tiene una forma o una estructura del modelo, que tiene partículas positivas y partículas negativas. Thomson propone un modelo atómico que se puede relacionar con un pudín de pasas o una gelatina de anís con pasas, y que consiste prácticamente en que, bueno, la esfera tiene carga positiva, que viene siendo el pan, si ustedes imaginan un pan con pasas. Lo que es el pudín viene siendo toda la esfera o todo el átomo, y los electrones con carga negativa van a ser todas las pasas que se encuentran atascadas en la materia. En este caso, la materia pues viene siendo el pudín o el pastel, ¿verdad? Entonces, eso era lo que Thomson relacionaba. Todo el cuerpo de la materia viene siendo el pudín, y todo lo que son los electrones con carga negativa eran las pasitas. Y bueno, su modelo de Thomson es congruente con los resultados de la teoría cinética molecular, que bueno, en donde ya se desarrollan prácticamente estos dos aspectos, la carga positiva y la carga negativa. Y Thomson decía que la carga positiva era toda la esfera o toda la estructura del pudín, y la carga negativa solo son los electrones. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ninguna, profesora, muchas gracias. ¿De veras? Bueno. Si hay dudas, díganme, por favor, porque si no me voy a creer que les estoy dando una excelente explicación, y puede ser que no, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con el siguiente modelo atómico, que es de Rutherford. Rutherford es, pues aquí tienen en la imagen, ya empieza a generar una estructura, digamos así, de cómo estaba conformado el átomo. Dice que el átomo está formado por un pequeño núcleo atómico en donde se encontraba ya me estoy revolviendo, en donde se encontraba concentrada la mayor cantidad de materia del átomo. Entonces, hasta hoy en día sabemos que exactamente en el núcleo del átomo es donde se encuentra el mayor peso de nuestro átomo, valga la redundancia. Pero aún así, miren aquí, Rutherford todavía no consideraba todas las propiedades del átomo como tal, ¿sí? Sabía, o ya Rutherford mencionaba, que había un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa. Y Rutherford ya es el primero que empieza a implementar o a decir que los electrones giran alrededor del núcleo de la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol, como un sistema planetario o un sistema solar. Entonces, si ustedes recuerdan o les dicen, ¿saben cuál es el modelo, quién fue el que diseñó el modelo de atómico del sistema solar? Ah, pues el que lo desarrolló fue Rutherford, porque acuérdense que los electrones giran alrededor del núcleo, ¿sí? Y bueno, Rutherford también menciona que la materia del átomo corresponde a un espacio vacío, que no está compuesto por nada. Entonces, eso es lo que decía prácticamente Rutherford. Y aquí en la imagen pueden observar el núcleo, los electrones, y ya él empieza a considerar
las órbitas como el espacio en donde los electrones giran sin perderse del núcleo, es decir, que no se salen de ese lugar. Entonces, siempre van a girar en torno a algo, porque si imagínense, este es mi centro y tengo aquí mi electrón, pero si no hay una órbita, puedo irme de aquel lado, puedo irme hasta allá, ¿sí? Entonces no va a haber un lugar o un determinado movimiento. Entonces, por eso Rutherford lo asimilaba con este sistema solar. Viene el modelo atómico de Bohr. Bohr menciona estas 4 características que ustedes pueden ver aquí en la imagen. Dice que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo con una energía constante, es decir, que no pierden energía y por eso al mismo tiempo no caen del núcleo. Es como si nosotros habláramos de la fuerza gravitacional, en donde el núcleo pues va a atraer a los electrones con cierta cantidad de energía para que no pierdan su rumbo y no salgan disparados o caigan los electrones. Ahora dice en el segundo recuadro, surgen los niveles de energía, es decir, aparece el número cuántico, el primer número cuántico que nosotros vamos a ver. Y este número cuántico se refiere a los niveles de energía que vamos a tener en nuestros átomos y a la cantidad de electrones que se van a generar en cada uno de ellos. Ahorita en la siguiente diapositiva se los explico un poco más amplio. Y bueno, Bohr menciona también que los niveles cercanos al núcleo son de menor energía y los lejanos son de mayor energía. Entonces, si ustedes pueden observar aquí en las imágenes, entre más estén cerca del núcleo, menor energía tienen estos electrones, a diferencia de que si están más alejados. Y aquí ya se empiezan a dar las 3 cargas, si se dan cuenta, el electrón, el protón y el neutrón. Ya sabemos que existen 3 cargas, una positiva, una negativa y la otra neutra. Y aquí lo último, dice, si un electrón absorbe fotones de energía, se puede promover a un nivel de mayor energía. ¿Por qué? Porque obviamente está más cargado, con mayor energía, está más excitado, entonces obviamente pues va a tener una carga mucho mayor y puede subir a otro nivel en sus orbitales. Y tenemos aquí lo que menciona Bohr, que ya se desarrolla en lo que es el primer número cuántico principal. Los números cuánticos principales para Bohr eran llamados con estas letras K, L, M, N, O, P y Q. En cada nivel existía un cierto número de electrones que debe de girar en torno al núcleo, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver en el recuadro, aquí tenemos los orbitales K, L, M, N, O, P, Q y el número de electrones que debe de contener cada uno de ellos. Ojo aquí, y eso sí, recuérdenlo, porque en las preguntas de los exámenes que ustedes van a hacer, ahí viene que los niveles de energía no deben de pasar del número de electrones que debe de contener. ¿Por qué? Porque entonces no hay una estructura atómica como tal. En este caso, en el primer nivel de energía, que es el K, solo deben de existir 2 electrones. En el nivel L, es un máximo de 8 electrones. En el nivel M, un máximo de 18, N 32, O 32, P 18 y Q 8, ¿sí? Es el número máximo de electrones que deben contener cada nivel. ¿Preguntas o comentarios hasta el momento? Muchachos, perdón, una disculpa, ¿preguntas o comentarios? ¿Sí va quedando claro hasta el momento? Sí. Gracias. Jani, ¿querías comentar algo? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ese es el nivel máximo de electrones de energía. Ahora, si supongamos, tenemos nuestro elemento, tenemos carbono. ¿Carbono qué número atómico tiene? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, carbono, de acuerdo a la posición en la tabla periódica de nuestros elementos, tiene el número atómico 6, porque está en el número 6 de nuestra tabla. Hidrógeno, helio, litio, baridio, boro, carbono, ¿sí? Entonces, tiene nuestro número atómico es de 6, es decir, que tiene 6 electrones. Ahora,
¿Cuántos orbitales tendría? Pues tendría 2 orbitales. El primero con 2 electrones y el segundo con 4 electrones. ¿Por qué dice que 4 electrones? Si aquí nos está diciendo que nuestro nivel L deben de ser 8, porque es el número máximo de electrones, pero no nos indica que debe de haber un mínimo. Entonces, aquí carbono, pues en nuestro primer orbital tendría 2 electrones y en el segundo orbital 4 electrones para que sea un total de 6 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos bien hasta el momento. Comentan. Si tienen dudas, recuerden, por favor, decírmelas. Pasamos al siguiente punto, al Yo sí tengo siguiente una duda, modelo. profesora. Adelante, Rodrigo. Bueno, el número de electrones hace algún cambio o puede llegar a modificar el peso atómico de algún átomo. Modificar el peso atómico, no, porque bueno, debe de existir un peso atómico general en lo que es nuestro átomo, nuestro elemento, pero sí va a tener ciertas reacciones al tener un compuesto o al formar parte de un compuesto como tal. En las próximas clases vamos a estar viendo lo que son las sustancias puras, los compuestos, moles, y ahí es donde vamos a ver cómo es que nuestra masa molar o nuestro número de masa sí puede repercutir o puede influir para lo que es una reacción química y sobre todo los resultados que nosotros podamos obtener. Al igual que en este caso cuando nosotros, lo siento, fue el aire, una disculpa. Está bien, profe. Igual que si nosotros queremos o deseamos obtener en una reacción cuántos electrones podemos ceder o perder de un elemento a otro. Entonces, eso es lo que sí puede determinar prácticamente el número de electrones, que si puede perderse o ganarse, para que sea un ion positivo o un ion negativo, un anión o un catión. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó respondida tu respuesta? Sí, profesor. Digo, tu pregunta, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, ahorita pues nada más estamos viendo prácticamente las generalidades de estos modelos atómicos. Lamentablemente también no tenemos mucho tiempo para abordarlo así tan amplio, porque bueno, como les comentaba, tenemos 3 asignaturas que ver, pero bueno, tratamos de avanzar lo mayor posible en este tiempo que nos damos, ¿vale? Entonces, vamos a ver el modelo atómico de Sommerfeld, y bueno, este modelo aparece el segundo número cuántico, ya que Sommerfeld propone subniveles de energía. Sus enunciados fundamentales son los siguientes. Bueno, primero quiero que observen esta imagen, antes de mencionarles los puntos que tenemos aquí, los 4 puntos. Tenemos esta imagen de un modelo atómico, o del átomo prácticamente. Tenemos un núcleo, tenemos los electrones, sabemos que en el núcleo aquí tenemos los protones y los neutrones, y tenemos las órbitas. ¿Qué ven ustedes en las órbitas, muchachos? ¿Qué se percibe en esa imagen? Parece que están dando vueltas. Parece que están dando vueltas en un ciclo. Ajá, parece que están dando vueltas. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Están dando vueltas? ¿Algo más? ¿Son iguales? ¿Son exactamente iguales? No, ¿verdad? No. Y bueno, ajá, adelante, perdón. No, sí, es que cada una tiene su propia dirección, arriba hacia abajo, abajo hacia el lado. Ajá, exactamente, tienen diferente lugar. No te preocupes, Estrella, te puedes retirar. Recuerda que las sesiones se quedan grabadas y saludos, cuídate mucho y espero que se solucione tu situación. Nos estaríamos viendo la siguiente semana, Estrella, cuídate. Y bueno, entonces continuamos. ¿Por qué les mencionaba esto? Bueno, Sommerfeld dice que modifica prácticamente el modelo atómico de Bohr. Si se dan cuenta, pues volvemos a lo mismo que anteriormente con Leucipo y Demócrito, que uno seguía sobre el modelo del anterior y lo va modificando nada más. Entonces, así Sommerfeld toma como referencia, como base el modelo de Bohr e introduce el concepto de subniveles para expulsar la ubicación de los electrones en diferentes niveles de energía. Entonces, ya Sommerfeld mencionaba prácticamente que los niveles de energía y los electrones se van a dividir de acuerdo a la manera en cómo puede atraer o perder su electrón, es decir, ganar energía o perder energía.
Y bueno, aquí Sommerfeld empieza a meter indicadores del segundo número cuántico principal, ¿sí? El segundo número cuántico, y empieza a meter los subniveles, que ya son definidos por 4 letras. Es S, P, D y F, y ahorita vamos a ver en qué consiste cada una. En Sommerfeld explicó que los niveles no solo eran circulares, sino también elípticos. ¿Por qué elípticos? Porque va a depender de la cantidad de energía que tengan para poder tener su estructura orbital. Y bueno, aquí tenemos otra imagen de Sommerfeld y la manera en cómo percibía prácticamente estos niveles. Y ya aquí tenemos, Sommerfeld menciona que tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Para el nivel 1 tenemos la letra S. Y aquí en la otra tablita tenemos los valores de cada una de las letras. S, ¿por qué? Porque dice que en el primer nivel solo deben de existir 2 electrones de energía. En el segundo nivel solo van a existir 6 niveles de energía. En el tercero, que es la D, 10 electrones de energía. Y en el cuarto, que es la F, 14 electrones de energía. Y esto, bueno, también más adelante nosotros lo vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Pero también, si se dan cuenta, en el nivel 1 solo va a existir la letra S. En el nivel 2 tenemos S y P, que si sumamos, prácticamente nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que mencionaba ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Mencionaba Bohr. En el nivel 1 tenemos 2 niveles, en el nivel 2 sumamos 6 y 8. ¿Cuánto es? Perdón, 6 y 2 serían 8, ¿verdad? Entonces, en el segundo nivel, 8 electrones. En el nivel 3, que es S, P y D, vamos a tener 18. 18 electrones. Aquí en el siguiente vamos a tener, ¿cuántos? 32 electrones, ¿sí? Y en el nivel 5 tendríamos nuevamente 32 electrones. Si se dan cuenta, prácticamente es el modelo de Bohr modificado. ¿Por qué? Porque ya ahí Sommerfeld menciona que ya existen subniveles de energía, que estos subniveles van a ir de acuerdo al número de cantidad de electrones o protones que pueden ceder al final en una reacción. ¿Preguntas o comentarios sobre este modelo atómico? El modelo no se puede modificar, ya tiene sus estándares bien preestablecidos, o sea, S2, P6, D10 y F14. Así es, exactamente. En este caso, pues ya nada más te digo, se realizaron se estructuraron los niveles. Bohr mencionaba que era K, L, M, N, O, P y Q. Y a diferencia de Sommerfeld, que en este caso solo maneja los niveles nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, con las letras S, P, D, F. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Fernanda, ¿querías comentar algo? No, profe. ¿Seguros? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Si vamos quedando claro entonces? Sí, y bueno, vamos a continuar. Ok, muchas gracias. Con el otro modelo, que es modelo atómico de Dirac-Jordan. Son dos filósofos prácticamente, Paul Dirac y Jordan, lograron una descripción cuantitativa realista. Dice cuantirrelativista, ¿sale? Del electrón. S indica el giro del electrón. Si ustedes pueden observar, aquí lo tenemos en la imagen. El orbital S, que es el primero, nos indica el giro del electrón. Hacia dónde va a estar girando nuestro electrón, hacia la derecha, hacia la izquierda, y la manera en cómo se va a desarrollar misma orbital, si es más cercano hacia nuestro núcleo o se va alejando. Cuando esté más cercano al núcleo va a tener una especie de círculo completo, ¿sí? Un círculo como tal. Entre más se aleje de nuestro núcleo, el orbital se va haciendo elíptico, ¿sí? Ahora, Paul Dirac, Dirac y Jordan mencionan que el número cuántico principal se va a representar con la letra N, que es decir, los niveles de energía en el cuales van a estar cada uno de los orbitales.
L va a ser el número cuántico secundario o azimutal o de forma. Y eso también lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la cantidad de electrones que se pierden. El número azimutal nos indica cuántos niveles de energía podemos desarrollar en un elemento y cuántos electrones podemos ceder o ganar. Y M es el número cuántico magnético. Entonces, dependiendo del orbital, aquí los tenemos, orbital S, P, D y F, es la manera en cómo se va a comportar nuestros electrones y la dirección del orbital que vamos a tener. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Miren cómo no todos tienen una misma dirección, todos van hacia diferentes lados, pero sin perderse del núcleo. ¿De acuerdo? Y vamos con el último modelo atómico, que es el modelo atómico de Schrödinger. Sí, Schrödinger prácticamente fue un físico austriaco que vivió entre 1887 y 1961. Y aquí él desarrolla un modelo cuántico no relativista, a diferencia de Dirac y Jordan, que tienen un modelo cuántico relativista. Aquí Schrödinger menciona que no hay relatividad, ¿sí? Y explica que los electrones no están en órbitas determinadas, sino que deben de, bueno, tienen diferentes o disparidad prácticamente una órbita de la otra. Schrödinger describió la evolución del electrón alrededor del núcleo mediante ecuaciones matemáticas, pero no define como tal una posición en donde se encuentren estos electrones. Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, tenemos aquí el núcleo que está compuesto por protones y electrones, y Schrödinger menciona que hay una onda electrónica. Esas ondas electrónicas van a contener los electrones, pero que no hay una posición definida. Y bueno, aquí menciona que todos están alrededor de nuestro núcleo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren, aquí están todos, parece como una pulserita, pero son ondas eléctricas que contienen esos mismos electrones. Y bueno, Schrödinger menciona prácticamente que la posición no se puede determinar con exactitud y propone una ecuación de onda que ayuda a predecir las regiones donde se encuentra el electrón y que se conoce prácticamente como la ecuación de Schrödinger. Aquí se las presento, no vamos a explicar porque eso sería meterse a química cuántica prácticamente. Y bueno, pues vamos, nada más es para que ustedes conozcan esto. Schrödinger menciona aquí que tenemos la función de la onda, la derivada, la posición, la energía y el potencial que puede existir, para que de esa manera nosotros podamos determinar en dónde se encuentra esta onda electrónica y qué tan cercano o lejano puede estar en el núcleo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios? ¿Dudas o sugerencias? Maestra, tal vez no tenga nada que ver o no sé la verdad, pero ¿qué pasaría si después dejara, bueno, no sé, que después todos los electrones dejaran como su tipo de patrón? Ok. En este caso, cuando hay un tipo de patrón, pues va a ser referente a la reacción que se va a hacer. Si nosotros combinamos un hidrógeno con un oxígeno, podemos tener hidróxido, ¿verdad? Pero si nosotros lo conjuntamos con, bueno, así, hidrógeno y oxígeno hacen un hidróxido y pueden tener un patrón, o como lo mencionas, Fernando, un patrón de niveles de energía o posiciones de los electrones. Pero si ese hidróxido nosotros lo conjuntamos con cloro, entonces ya tendremos hidróxido de cloro. Y ahí vamos a tener otro patrón de energía, porque ya va a haber una combinación de dos o más elementos. ¿Sí quedó contestada tu pregunta, Fernando? Sí. Bueno, y también, bueno, habló sobre la energía. Ahí también cambiaría como su forma de positiva o negativa. No tanto positivo o negativo, pero sí en la fuerza de atracción que puede tener con uno u otro elemento. Cuando nosotros hablamos sobre los procesos de separación de los residuos, o bueno, separación de mezclas, ahí se utilizan diferentes tipos de separación, como el electromagnetismo, la cristalización, etcétera. Porque eso nos permite a nosotros eliminar un elemento de otro y ver qué tipo de energía puede utilizarse para atraer o para repulsar a los demás elementos. ¿Tú has jugado con imanes, Fernando? Que cuando digamos dos polos con el mismo
el mismo nivel de energía, digamos, ambos positivos, tratas de juntarlo, estos se repelen. Por más que los juntes, se hacen así y no se logran juntar. Si cambias de polo, digamos, un imán lo volteas, va a hacer esto, automáticamente se junta. Sucede así con los elementos. Cuando ambos elementos tienen el mismo nivel de energía, se van a repelar, es decir, no se van a juntar como tal. Pero si cambia, supongamos este es más pequeño que este tiene mayor energía, lo que hace es quitarle un electrón, se juntan y ya tenemos nuestra mezcla como tal. Esto también se le llama lo que son las leyes de octava y lo vamos a ver más adelante. No sé si ustedes tengan más o menos conocimiento sobre eso. ¿Sí, Fernando? Ah, sí, está bien. Gracias, Miss. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer una actividad. Ya tenemos muy poquitos tiempo. Les voy a mandar un link sobre lo que son los modelos atómicos. Es una sopa de letras, está muy entretenida. Va por tiempos. Comparto mi pantalla para que ustedes puedan ir viendo y espero que puedan hacerla. Volvemos a repetir, no es una actividad que se va a calificar, es una actividad que ustedes pueden hacer y lo pueden hacer con calma, copien el link nada más y lo hacen más tarde. ¿Sí ya alcanzan a ver la pantalla? Sí, maestra. Ok, miren, esta es la sopa de letras, como yo la abrí desde hace rato, entonces, ya me va contando el tiempo y llevo casi 20 minutos de retraso. Entonces, es una sopa de letras donde nosotros vamos a encontrar las palabras de una manera rápida. Ahorita en los minutos que tienen, traten de hacerlo lo más rápido posible para ver cuántas palabras pueden hacer. Y también esto habla sobre la visibilidad que nosotros tenemos como estudiantes, como personas, para que podamos identificar información. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo apenas llevo 2, me voy tardando. Entonces, para que ustedes lo realicen, lo hagan con calma y vayan recordando un poco. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios? Vayan tratando de hacerla. Sí, ¿sí lo pueden abrir? Sí, profe. Ok. En lo que lo están elaborando, permítanme un momento. En lo que le están elaborando, les iba yo a compartir el link de una aplicación. A ver, déjenme ver si lo tengo. No lo tengo ahorita a la mano. Miren, ya la cerré. Es una aplicación en donde ustedes pueden jugar acerca de los modelos atómicos y ver cuántos átomos pueden tener en cada nivel de energía. Está muy entretenida. En unos minutitos la busco y las comparto en el grupo que ustedes tienen para que la puedan jugar, lo puedan descargar y puedan aprender obviamente más sobre estos modelos atómicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo les va con su sopa de letras? ¿Cuántos ya encontraron? Tengo 5. 5, van muy bien. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Quién más ya encontró? La primera vez que lo hice casi encontré todas, pero me tardé un buen de tiempo. Y ahorita miren, también les digo, ya llevo casi media hora y no lograba hacer una. Entonces, espero que se les haga entretenida este tipo de actividades. Les vuelvo a repetir, traten de hacerlo en casa y les vamos a estar compartiendo más información sobre estos temas. Entonces, preguntas, dudas o comentarios, si hay o no hay. Parece que no, profe. Gracias. ¿No? Muchas gracias, Rodrigo. Para los demás, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, de no ser así, muchachos, pues bueno, vamos concluyendo con la actividad, con nuestra sesión prácticamente, por los tiempos, para respetar su tiempo de ustedes. Vamos, permítanme. Vamos a nuestra conclusión.
¿Ok? Como conclusión tenemos que los diferentes modelos atómicos han sido de gran utilidad para el estudio de la materia, sus propiedades y reacciones según el entorno en donde se encuentren. Entonces, hoy en día conocemos que un modelo atómico, un átomo, está conformado por 3 partículas, que es el neutrón, el electrón y el protón. El electrón con carga positiva, el electrón con carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón carga neutra, ¿sí? Y que bueno, este tipo de partículas que son protón, neutrón y electrón nos permiten a nosotros tener esas reacciones con algunos otros elementos y dependiendo de su nivel de energía, ese tipo de reacción que vamos a tener. Y bueno, si no hay preguntas ni comentarios, pues les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho, me dio gusto que estuvieran presentes. Recuerden que